Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Adrián Vázquez Ávila. En esta ocasión les voy a platicar sobre factorizaciones uniformes de la gráfica completa. Vamos a comenzar con algunas definiciones. Un factor de una gráfica G va a ser una subgráfica generadora regular. Esto quiere decir que va a ser una subgráfica donde cualesquiera dos de sus aristas no son incidentes a un mismo vértice y todo vértice de la gráfica incide con una de estas aristas. Aquí hay un ejemplo de un factor, en este caso de la gráfica de Petersen. Este factor son las aristas que están coloreadas de rojo. Cualesquiera dos de sus aristas no tienen un vértice en común y todo vértice de la gráfica le incide una de estas aristas. Para que una gráfica G admita un factor, el número de vértices tiene que ser un número par. Una factorización de una gráfica G va a ser una colección de factores con la propiedad que la unión de todas sus aristas sea justo mi gráfica G. ¿Vale? Esta familia de factores tiene que ser disjuntos en aristas. Aquí se muestra un ejemplo donde los factores están coloreados cada uno de los factores está coloreados con un solo color. En este caso, hay un factor con aristas de color azul, otro con aristas de color verde y otros con aristas de color rojo. Si una gráfica G admite una factorización, digamos una factorización con K factores, entonces la gráfica tiene que ser K regular. Esto quiere decir que todo vértice de la gráfica le inciden exactamente K aristas. Sin embargo, no toda gráfica regular es factorizable. La gráfica de Petersen no es una gráfica factorizable. Una manera de construir una factorización de la gráfica completa de orden par es de la siguiente manera. Vamos a etiquetar a los vértices de la gráfica completa con ZN y le vamos a añadir la etiqueta de infinita a uno de ellos. Claro, n va a ser impar. Entonces, una factorización de la gráfica completa Kn más 1 está dado de la siguiente forma. Cada uno de los factores lo voy a etiquetar con el subíndice 2i y lo voy a tomar módulo n. Las aristas correspondientes tienen la propiedad de que si yo sumo los vértices adyacentes, van a ser igual a 2i tomando módulo n. Y le vamos a añadir la arista i con el simbolito de infinito. Esto para i igual a 0 hasta n-1. De esta forma puedo construir factorizaciones de la gráfica completa de orden par. En este caso, de orden n-1, siendo n impar. Una factorización uniforme de la gráfica completa K2n es del tipo LC sub K, donde L es mayor o igual que 0 y K es mayor o igual que 4 enteros, con K par. Si la estructura de ciclos generada por la unión de cualesquiera dos distintos factores contiene exactamente L ciclos de longitud K. En particular, si L es igual a 0, decimos que la factorización es libre de CK. La existencia de factorizaciones del tipo 0C4 de la gráfica completa K2n para n mayor o igual que 3 fue primero estudiado por Phelps, donde prueba que una factorización de la gráfica completa K2n es del tipo 0C4 si y solo si n es mayor o igual que 3. En general, Mezcla probó que para cada n par y para cada k mayor o igual que 4 par también, k siendo distinto de n medios, existe una factorización del tipo 0C. Una forma interesante de construir factorizaciones uniformes es utilizando S-particiones. Sea gamma un grupo finito aditivo y abeliano de orden impar, en este caso de orden 2K más 1, una S-partición, también conocida como starter, del grupo gamma, va a ser un conjunto de parejas no ordenadas que cumplen lo siguiente. Los elementos de las parejas no ordenadas son elementos del grupo distintos del elemento neutro. La unión de todos los elementos va a ser el grupo excepto el elemento neutro. El conjunto de todas las diferencias entre los elementos de las parejas no ordenadas también va a ser el grupo excepto el elemento neutro.
Y si cumple además que el conjunto de todas las sumas de los elementos de las parejas no ordenadas son distintos al elemento neutro y son distintos entre sí, también la S partición se le conoce como partición fuerte, S partición fuerte. Las S particiones son una herramienta de gran utilidad para la construcción de factorizaciones de gráficas completas. Una forma de construir factorizaciones es de la siguiente manera. Me voy a considerar un grupo finito aditivo y abeliano de orden, en este caso, impar 2 más 1, y ese una partición de gamma. Entonces, para construir una factorización de la gráfica completa, entonces lo podemos construir de la siguiente manera. Entonces, me voy a considerar mi S partición. A cada elemento de la pareja no ordenada le voy a sumar un elemento del grupo y le voy a añadir la arista dada por la etiqueta infinito con el elemento del grupo. Entonces, este conjunto de parejas no ordenadas me va a formar un factor correspondiente al elemento gamma. Y el conjunto de todos los factores dados por gamma me forma una factorización de la gráfica completa. Entonces, si f, si f0 es mi S partición unión el vértice infinito con el cero, entonces se puede ver que f sub gamma es f0 más gamma, siempre y cuando hagamos la observación o, o definamos que gamma más el simbolito de infinito es igual al simbolito, ¿no? Y para obtener así una forma de generar los factores de mi factorización generada por la S partición. Lo que queremos hacer ahora es construir S particiones que generen factorizaciones uniformes. Entonces, vamos a definir lo siguiente para construir dichas S particiones. Sea Q una potencia de un primo impar y consideremos el campo finito de Q elementos, dado por FQ. Un elemento X se dice que es un residuo cuadrático. Si existe un elemento Y, tal que se puede escribir a X como el cuadrado de ese elemento. Si tal elemento no existe, decimos que X no es un residuo cuadrático. Denotamos por RQ al conjunto de todos los residuos cuadráticos del campo con Q elementos y NRQ como el conjunto de los no residuos cuadráticos. Entonces, es bien sabido que para el caso que Q sea una potencia de primo impar, entonces el conjunto RQ de Q forma un grupo cíclico de orden Q-1/2. Este grupo va a ser un subgrupo de FQ asterisco, donde aquí vamos a denotar a todos los elementos del grupo de Q elementos, excepto el elemento neutro. Mullin y Nemeth, a partir de los residuos cuadráticos, construyeron S particiones de la siguiente manera. Si Q es congruente con 3 módulo 4, una potencia de primo impar, con Q distinto de 3, y beta es un residuo no cuadrático, que no sea el menos 1, entonces se puede construir una S partición de F sub Q de la siguiente manera. Entonces, los elementos de la pareja no ordenada es de la forma X, X beta, donde X va a ser un residuo cuadrático. Entonces, es una forma de construir S particiones para FQ siempre que Q sea una potencia de primo impar. Para el caso en que beta sea igual a menos 1, se tiene que S menos 1 es una S partición no fuerte. A este tipo de S particiones las vamos a llamar como Mollin-Nemeth particiones. Si Q es congruente con 3 módulo 4, una potencia de primo impar con Q distinto de 3, y Y es un generador, un conjunto de todos los residuos cuadráticos, entonces se puede probar que si beta es un no residuo cuadrático distinto de menos 1, entonces la estructura de ciclos generada por la unión de los factores de f sub 0 con f sub y es la misma estructura de ciclos que genera f sub g con f sub h para cualquier g y h del campo. Esto es, la factorización generada por la S partición S sub beta es uniforme. Entonces, estas S particiones definidas por Mullin-Nemeth me van a generar particiones
uniformes de la gráfica completa, en este caso de Q más un vértice. A continuación vamos a presentar algunos resultados sobre particiones de Mullinemet que generan factorizaciones uniformes del tipo 0C4 o bien 1C4 para el caso en que Q sea congruente con 3 módulo 4. Entonces, sea Q congruente con 3 módulo 4, una potencia de primo impar, y beta, un elemento, uno residuo cuadrático distinto del menos 1. Si este elemento cumple que beta cuadrado más 1 sobre beta menos 1 es un residuo cuadrático, entonces la factorización uniforme de la gráfica completa, en este caso de Q más 1 vértices, generada por la S partición S sub beta, es del tipo 0C4, es decir, que esta factorización es libre de ciclos de longitud 4. Aquí mostramos un ejemplo. En este caso Q es 19. Aquí está el conjunto de todos los residuos cuadráticos, el conjunto de todos los no residuos cuadráticos. Y si beta es un elemento del conjunto dado por 2, 3, 10 o 13, entonces va a cumplir que este cociente va a ser un residuo cuadrático. Entonces, por el teorema anterior, la S partición generada en este caso, por beta, ¿sí? Va a generar una factorización uniforme libre de ciclos de longitud 4. ¿Vale? Entonces, para el caso en que beta es igual a 3, entonces la estructura de ciclos generada por cualesquiera dos factores de la factorización generada por la S partición dada por S sub 3, en este caso porque beta es igual a 3, es la misma que la generada por la unión de F sub 0 y F sub 4, donde Y, bueno, en este caso 4 va a ser un generador del conjunto de residuos cuadráticos. ¿Vale? Entonces aquí mostramos que la unión de esos dos factores me va a generar, en este caso, un único ciclo, un ciclo hamiltoniano. Entonces, esto quiere decir que la factorización generada por esa partición anterior va a ser una factorización perfecta. Bao y Lee también probaron algo análogo. En este caso dieron eh, un resultado análogo. En el caso de que Q sea congruente con 3 módulo 4, una potencia de primo impar, y beta sea un elemento, un residuo no cuadrático distinto de menos 1, de tal forma que este cociente sea un no residuo cuadrático y beta al cubo sea distinto de menos 1, entonces existe una factorización uniforme de la gráfica completa con Q más 1 elementos generada por la partición S sub beta, que va a ser libre de ciclos de longitud 4. Aquí mostramos un ejemplo. En el caso de que Q sea 19 y beta sea 13, entonces el cociente es un residuo no cuadrático y pues, se va a obtener una factorización uniforme, en este caso de la gráfica completa con 20 vértices, que sea libre de ciclos de longitud 4. ¿Vale? Entonces, en este caso, la estructura cíclica generada por la unión de los factores F sub 0 y F sub 4. Recuerden que 4 es un generador del grupo de los residuos cuadráticos. Me va a generar la misma estructura cíclica que cualesquiera dos factores de la factorización. Entonces aquí también de nueva cuenta, la unión de cualesquiera dos factores me va a generar un único ciclo. Esto quiere decir que la factorización es perfecta. Note que si Q es igual a 19 y beta es igual a 2, entonces por el primer teorema mostrado va a existir una factorización uniforme de la gráfica completa con 20 vértices del tipo 0C4, es decir, libres de ciclos de longitud 4. Sin embargo, para beta igual a 2 no cumple el criterio del segundo teorema, pero sí podemos decir por el primer teorema que sí va a existir una factorización libre de C4. En general, si Q es congruente con 3 módulo 8, es potencia de primo impar. En este caso, lo que implica que 2 sea un residuo cuadrático. Entonces, la condición del primer teorema pide que este cociente, para el caso beta igual a 2, sea 5. Para que sea cierto, se tiene que 5 sea un residuo cuadrático, por lo cual va a existir una
factorización de la gráfica completa con Q más 1 elementos libres de ciclos de longitud 4. Mientras que la condición del segundo teorema va a pedir que este cociente sea un no residuo cuadrático. Entonces, para el caso en que beta sea igual a 2, va a pedir que 5 sea un no residuo cuadrático. Entonces, como o bien el 5 es un residuo cuadrático, o bien no es o es un no residuo cuadrático, entonces podemos decir que si Q es congruente con 3 módulo 8, una potencia de primo impar, entonces siempre va a existir una factorización uniforme de la gráfica completa con Q más 1 elementos, libres de ciclos de longitud 4, y va a estar generada por la S sub 2 partición de F sub Q. Para el caso en, en que tengamos unas factorizaciones que generen un único ciclo de longitud 4, tenemos los siguientes resultados. Si Q es congruente con 3 módulo 8, una potencia de primo impar, Q siendo mayor o igual a 11, tal que 3 sea un no residuo cuadrático. Entonces, si beta es un no residuo cuadrático distinto de menos 1 y satisface que beta cuadrada menos beta más 1 sea igual a 0, entonces la factorización uniforme generada por la S partición S sub beta va a contener un único ciclo de longitud 4. Es decir, que la estructura cíclica generada por cualesquiera dos factores contiene un único ciclo de longitud 4. Este único ciclo de longitud 4 tiene como vértices al símbolo de infinito, 0, a y a y beta, donde lleva a ser un generador del grupo de los residuos cuadráticos. Si Q es congruente con 1 módulo 3, es una potencia de primo impar, Q siendo mayor o igual que 7, entonces siempre existe beta, uno residuo cuadrático distinto de menos 1 que cumple esta igualdad, que beta cuadrada menos beta más 1 es igual a 0. Además, si Q es congruente con 11 módulo 12, entonces 13 es un no residuo cuadrático. Perdón, es un residuo cuadrático. Entonces satisface las hipótesis del teorema anterior. Aquí vamos a mostrar una subgráfica inducida por los siguientes factores, F sub 0 y F sub 4. Recuerden que 4 en este caso va a ser un generador del grupo de los residuos cuadráticos. Entonces la estructura cíclica de cualesquiera dos factores va a ser la misma que la generada por F sub 0 y F sub 4. Y en este caso aquí mostramos el único ciclo de longitud 4 generada por la unión de los factores F sub 0 y F sub 4. Si Q es congruente con 11 módulo 24, una potencia de primo impar, si existe beta, un no residuo cuadrático distinto de menos 1, tal que beta menos 1 sea un no residuo y beta cuadrado más 1 sea un residuo cuadrático, entonces la factorización generada por la partición S sub beta es del tipo 1C4. Es decir, que la estructura cíclica generada por cualesquiera dos factores contiene un único ciclo de longitud 4. Y en este caso, siempre va a haber solución, es decir, el conjunto dado por los betas, que son elementos del conjunto de los no residuos cuadráticos distinto de menos 1 que cumplen que beta menos 1 es un no residuo cuadrático y beta cuadrado más 1 es un residuo cuadrático, es distinto del vacío. Es decir, que siempre va a haber soluciones para construir factorizaciones de la gráfica completa con un único ciclo de longitud 4. Gracias por su atención.